Muy buenos días. Disculpen el pequeño retraso, pero hemos querido respetar las campanas de San Francisco, el Ángelus, y acomodarnos todos para empezar este acto de presentación del libro Historia del Convento de San Francisco de Palma del Río del profesor Salvador Rodríguez Becerra. En primer lugar, les saluda desde esta casa, desde el Monasterio de San Francisco, don Alonso Moreno de la Cova. Tiene usted la palabra. Buenos días. Para nosotros es un honor y un placer tenerlos ustedes aquí, y especialmente a la señora alcaldesa, diferentes personalidades, el autor que ha hecho un trabajo ímprobo, al que hay que agradecer, que ha trabajado incansablemente en saber más del convento que posiblemente los propios frailes. Yo quiero agradecerle especialmente ese trabajo, porque es un trabajo que no tiene parangón, y yo conozco muchos, sí, más fuerte, vale. Conozco muy pocos ejemplos de un trabajo tan ímprobo y tan bien hecho como ha sido el trabajo sobre el monasterio de San Francisco, que, por cierto, según él no es monasterio, sino es convento, porque los franciscanos no tenían monasterios, sino tenían conventos. Quiero agradecerle también al ayuntamiento, el que esté aquí, el que nos haya ayudado en algunos momentos, y a la Iglesia, que ha sido un magnífico vecino durante muchísimos años. No quiero hablar de tiempos pretéritos, porque ese es el trabajo que van a hacer los autores y el editor del libro. Sí quiero hablar de la situación actual. Este convento
su última descripción en el catastro era, si no se ha modificado últimamente, era convento en los aledaños de Palma del Río en ruina irreparable. Eso era la definición de este edificio hace 35 o 40 años. Hoy día enfoca sus segundos 500 años en una situación que posiblemente no la haya tenido nunca, en una situación cuidada, preparada, da trabajo a 13 familias, de trabajo fijo, mucha más gente eventual, trae a Palma del Río muchísima gente que de otra manera no hubiera venido, y yo creo que 5 generaciones de mi familia que han trabajado para que esto suceda, pues ha sido un trabajo muy bien recompensado por el propio edificio y por la propia, bueno, por el propio satisfacción de la obra bien hecha. Hemos tenido unos vecinos, de los cuales hay representantes, hay 2 aquí, que es don Gabriel, antiguo párroco, y el nuevo párroco, don Fernando, que durante todo este tiempo hemos colaborado estrechamente y hemos sido unos vecinos, yo creo, que inmejorables. Yo creo que tengo poco más que decir. Creo que a la vista están los hechos de del trabajo de esas 5 generaciones sobre la ruina irreparable, y le doy el paso a la señora alcaldesa, a la que agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes ya a todas y a todos, y en primer lugar agradecer, como no, la invitación. La agradecida soy yo por haberme invitado el Ateneo y Manuel Muñoz Rojo a la presentación de este libro, ¿no? Saludaros a todos los presentes, a todos los que nos acompañáis en el día de hoy, especialmente a la mesa en la cual presido. Saludar, como no, al autor del libro, a Salvador Rodríguez Becerra, saludar a Alonso Moreno, saludar al editor, a Manuel Peláez del Rosal, y a nuestro párroco de nuestra parroquia de San Francisco, a don Fernando Luján, y a compañeros de corporación, concejales de cultura, concejales que nos acompañan en el día de hoy. Y nada, bueno, pues estamos ante la presentación de un libro que nos parece bastante importante, porque es un libro de investigación, gracias a un catedrático en antropología de la Universidad de Sevilla, que ha tenido a bien poder investigar, ¿no?, todo lo que es el convento de San Francisco. Bueno, hay que dar las gracias a la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, porque esta asociación ha puesto en valor, investigando a Palma del Río también, esa esencia que tiene también, esa vinculación tan estrecha con los franciscanos, ¿no? Una investigación que no solamente ahonda en lo religioso, permítanme, también en nuestra arquitectura, en nuestra cultura. Es algo muy importante, pero el Ayuntamiento lo ha tenido muy presente también. Tenemos que decir que el Ayuntamiento ha apostado siempre, durante años y años, por las jornadas de historia del Cardenal Portocarrero. En esas jornadas de historia, precisamente, ya el autor del libro, ya Salvador Rodríguez Becerra, ya puso en su ponencia en el 2018, si no me equivoco fue la 13ª edición de las jornadas Portocarrero, ya puso en esta jornada, en esa ponencia, la investigación que estaba haciendo sobre el convento Santa María de Belén, o convento de San Francisco, como lo conocemos todos. El Ayuntamiento ha sabido lo importante que tienen durante tantísimo tiempo estas jornadas de historia. Desde esa ponencia surgió el germen de este libro, el libro que tenemos hoy aquí presentando. En el 2018 se trató ese convento de Santa María de Belén. Yo lo he descubierto en otros libros, ¿verdad, Manolo?, que están escritos aquí y que me parecen muy interesantes, y tenemos que mostrar entre todos la alegría, ¿no?, de que se siga investigando, no solamente en las jornadas, sino también el gran impulso que dan, pues, personas y sobre todo, pues, el Ateneo de Palma del Río, por seguir impulsando cuestiones como esta. Hablar del autor es hablar de un autor que tiene mucha vinculación con Palma del Río. Lo comentaba anteriormente con él. Ya en el 2006
estuvo aquí muy presente también en la jornada y habló en Palma del Río de religiosidad, habló de la religión en Palma del Río. Voy a terminar porque aquí lo importante es escucharlos a ellos y siempre terminar agradeciendo la hospitalidad de quien es hoy el anfitrión. Mostrar el agradecimiento a la familia Moreno de la Cova porque nos acoge en este magnífico edificio, un edificio que, como bien ha dicho él, y lo tenía antes, se lo comentaba, es fruto del esfuerzo y de los recursos de una familia. Y al final nos beneficiamos todos, nos beneficiamos los palmeños, las palmeñas, por tener este convento aquí, y también muchísimos turistas que vienen a nuestra ciudad. Este convento, que fue fundado en el 1518 y que fue un momento histórico para nuestra ciudad. De hecho, como habéis podido ver en la portada del libro, tenemos un azulejo que está muy deteriorado, pero precisamente ese azulejo de la Orden franciscana, donde se ve el escudo con las 5 llagas de San Francisco. Pues simplemente celebramos, como he dicho anteriormente, este tipo de iniciativa, el poner en valor toda nuestra riqueza patrimonial y nuestra riqueza cultural, enmarcada siempre bajo la línea también del trabajo que se hace desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, con la jornada del Cardenal Portocarrero. Así que muchísimas gracias al Ateneo y muchísimas gracias al autor por regalarnos este libro de investigación que para nosotros es tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, parece que vamos a disponer del micrófono, qué bien. Gracias a la parroquia, que creo que, Gabriel, estás al quite. Muchas gracias. Perdonad, pero la verdad es que con esto de preparar un acto de tanta emoción y de tanta dimensión como el de hoy, pues se nos olvidan hasta los protocolos. Así que, señora alcaldesa, gracias por su presencia, gracias a los concejales Javier Ruiz, a la concejala de Cultura, María Ángeles Zamora, muchísimas gracias, a los representantes de Saso Férreo, así como del Ateneo, también al señor concejal, don Carlos Muñoz, a la directora del Museo de nuestra ciudad, doña Reyes Lopera, a todos ustedes, amigos y amigas de verdad, que creemos en la cultura y en la historia de Palma del Río. Le voy a dar paso también a otra persona que tiene mucho que decir sobre este particular. Y es que, como bien saben ustedes, cuando hablamos del convento de San Francisco en Palma del Río, nos referimos al conjunto del edificio, pero que tiene dos partes muy definidas. Nos ha recibido en su casa don Alonso Moreno de la Cova, pero nos recibe en la casa espiritual de todos los palmeños el párroco de San Francisco, don Fernando Luján. Padre, tiene usted la palabra. Un aplauso para este hombre que acaba de llegar a Palma, hombre. Señora alcaldesa, doña Matilde Esteo, don Manuel Muñoz Rojo, representante del Ateneo de Palma del Río, don Alonso Moreno de la Cova, anfitrión que nos recibe en esta su casa, en esta también nuestra casa, don Manuel Pérez del Rosal, editor, y muy querido don Salvador Rodríguez Becerra, autor de esta gran obra, autoridades y miembros de los distintos grupos, también feligreses, que he visto algunos por aquí, familia, queridos todos. Es para mí una verdadera alegría y un honor poder compartir con vosotros este momento en un lugar tan cargado de historia, de memoria y de significado para este antiguo monasterio, hoy convertido en hospedería, pero que sigue conservando como un latido silencioso la huella viva de lo que fue. Nos reunimos hoy para presentar un libro, sí, pero en realidad estamos aquí para algo mucho más profundo, para reencontrarnos con nuestras raíces, para mirar con nuevos ojos nuestro pasado y para comprender mejor quiénes somos como pueblo. El profesor don Salvador Rodríguez Becerra nos ofrece, creo, sin temor a equivocarme, una obra, un estudio riguroso, minucioso y profundamente iluminador,
sobre lo que fue este monasterio de Santa María de Belén, conocido por todos nosotros como Convento de San Francisco. Un hombre que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero cuya historia, en muchos casos, permanecía aún envuelta en sombra, en la gula y en silencio. Este libro viene precisamente a arrojar luz sobre los orígenes de la presencia franciscana en Palma del Río, luz sobre la importancia de este monasterio dentro de la provincia franciscana de Santa María de los Ángeles, luz sobre una realidad histórica que no solo pertenece al pasado, sino que sigue configurando de manera silenciosa nuestro presente. Porque conocer la historia no es un ejercicio de nostalgia, es un acto de responsabilidad. Es comprender que somos herederos de una tradición, de una fe, de una cultura que ha ido modelando este espacio que hoy habitamos. Y es también reconocer que aunque parte de ese patrimonio se haya perdido con el paso del tiempo, permanece en nosotros la obligación de valorarlo, de custodiarlo y de transmitirlo. Como párroco no puedo ocultar mi emoción que supone profundizar en los orígenes de lo que también es hoy nuestra comunidad parroquial. Este lugar que hoy vemos, la parroquia, la hospedería, en definitiva el conjunto de San Francisco, no es solo un espacio físico, es un lugar de encuentro con Dios, con la historia y con las generaciones que nos precedieron. Y gracias a este trabajo, cuando volvamos a recorrer estos muros, cuando entremos en la iglesia, cuando contemplemos este maravilloso entorno, ya no lo haremos de la misma forma. Lo haremos con una mirada nueva, con una mirada consciente, más profunda y más agradecida. Este libro nos ayudará a entrar en ese diálogo con el pasado, nos invitará a escuchar lo que estos muros aún tienen que decir, nos permitirá comprender la dimensión espiritual, social y cultural que tuvo este monasterio para Palma del Río y me atrevería a decir para el mundo. Y eso sin duda marca un antes y un después. Quisiera, por tanto, destacar la importancia de esta buena iniciativa, impulsada por la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, también con la colaboración del Ateneo de Palma del Río y, por supuesto, con el trabajo minucioso y decidido del autor. Permítanme terminar con una invocación, una invitación. Les invito a adentrarse en estas páginas, a dejarse guiar por el rigor del autor y la sensibilidad, a descubrir, a redescubrir la historia que nos pertenece. Porque solo quien conoce su historia puede valorar verdaderamente su presente y construir con sentido su futuro. Muchas gracias, profesor Rodríguez Becerra, por su trabajo, por su entrega y por este valioso legado que hoy nos ofrece. Y gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias. Nosotros queríamos regalarle este cuadro para que figure en el despacho de la parroquia de San Francisco, porque esa parroquia forma parte de nuestra historia. Y aquí se ve esa fotografía, aquel momento inolvidable, con los sacerdotes Sebastián García, el padre Paco, don Francisco Moreno y el movimiento obrero en la parroquia de San Francisco. Muchas gracias, padre. Y llega verdaderamente el leitmotiv, el motivo por que nos reunimos aquí, para conocer una obra y un autor. Él me ha pedido que lo presente y así lo quiero hacer con una enorme ilusión. Les puedo asegurar que es de los días más felices de mi vida, porque que se escriba un libro sobre este convento es para mí como si se escribiera un libro de nuestras vidas. Cuando yo era pequeño y leí y memoricé para siempre Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero, yo siempre supe que estos versos estaban dedicados a este patio. Mírenlo, un segundo. Mi infancia son recuerdos de un patio de Palma del Río y un huerto claro donde madura el limonero. Aquí nos hemos criado. Quizás el pálpito de la historia viene determinado por estos muros, por esta iglesia, por ese campanario, por esas pinturas y por la gente buena que fuimos conociendo a lo largo de nuestra vida. Y siempre nos dijimos, algún día se escribirá la historia del convento de San Francisco. Tenía que hacerlo un profesional, alguien con sensibilidad para que nos arropara a todos. Y dijimos desde un principio, vamos a profundizar en la historia de Palma del Río. No se podía empezar la casa por el tejado, sino por los cimientos. Nos planteamos que había que conocer mejor el convento de Santa Clara. Y el catedrático Manuel Pérez Lozano escribió Historia y Espacio Santa Clara de Palma del Río. Y nos sentimos muy orgullosos. El catedrático Juan Aranda Doncel llegó hasta nuestro pueblo para escribirnos Palma del Río y los dominicos de la provincia de Andalucía. Y se profundizó y se dio a conocer todos los aspectos e incluso inéditos de un convento de la importancia como es el convento de Santo Domingo. Y nos faltaba un libro. Después de recorrer caminos por España, Salvador Rodríguez Becerra apareció en nuestra vida como un hombre enamorado de este pueblo que compartió con nosotros las jornadas cofrades y en varias ocasiones las jornadas de Historia Cardenal Portocarrero. En 2018 celebramos el 500 aniversario de este convento y el invitado de honor fue Salvador Rodríguez Becerra, quien nos departió una conferencia inolvidable y que, fruto de aquella generosa intervención, nos reunimos con las partes claves de esta historia, con el párroco de San Francisco, Gabriel Castilla, y con don Alonso Moreno de la Cova, que nos recibió en su casa, y se dijo, esto se tiene que convertir en un libro. Y Salvador se puso manos a la obra. Ha venido en más de una ocasión discretamente hasta San Francisco, ha recorrido todas sus galerías, sus pinturas, sus estudios, sus archivos, más de 500 páginas, lo van a comprobar ustedes, esto es un trabajo genial. Y le estamos agradecidos por intelectual, por cercano y por su compromiso con Palma del Río. Pero para llegar a ese momento, otra persona se ha cruzado en el camino que ha permitido que hoy estemos todos aquí. Nos conocemos desde hace años. Compartimos ser cronistas de Córdoba, ser académicos y nuestro amor por el mundo franciscano. Les hablo de un hombre que fundó los cursos de verano de los estudios franciscanos en su amado pueblo de Priego de Córdoba, en su querido convento de San Francisco. Les hablo de un hombre que tiene un compromiso de cursos y de ediciones del mundo franciscano. Sencillo, inteligente, acogió este proyecto y desde la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos le ha dado vida. Mi más sincero agradecimiento en nombre de Palma del Río, le doy la palabra a don Manuel Peláez del Rosal. Sean mis primeras palabras de salutación. Salutación a los miembros de la mesa a los que acompaño, presididos por la señora alcaldesa de esta ciudad, por don Alonso Moreno de la Cova, por el párroco de la iglesia de San Francisco, por don Salvador Rodríguez Becerra y por don Manuel Muñoz.
Pero también quiero saludar a quienes hoy están con nosotros en este magnífico patio, como son el maestro doctor Cobo Ruiz de Adana, don Manuel Morales, que pertenece también a la asociación, y sobre todo a los familiares, entre los cuales se encuentra la esposa de don Salvador Rodríguez Becerra, María Luisa, y también mi esposa, María Isabel García de la Puerta, las dos medias naranjas, en esta ciudad donde hay un museo, y que ellas vienen también a completar ese museo en lo que le falta por la parte femenina. Y ahora voy a contar una anécdota que me ocurrió, no me quiero alargar mucho porque el tiempo apremia. Hace unos años leí en el diario Córdoba que un egabrense había adquirido una casa para convertirla en hotel, precisamente cuando yo estaba tratando de restaurar el edificio del antiguo convento de San Francisco de Priego de Córdoba. Y fui a tomarme un café a una cafetería y le pregunté al señor que me servía el café: ¿quién ha sido el insensato que ha comprado una casa para convertirla en hotel? Y me dijo: el insensato soy yo. Tierra, trágame, porque había dado precisamente con la piedra en el lugar oportuno. Bueno, y tendría que relatar la importancia que tiene Palma del Río con el mundo franciscano, y quizás tendríamos, don Alonso, que hermanarnos. ¿Por qué no nos hermanarnos los dos conventos, el convento monasterio de San Francisco de Palma del Río y el convento monasterio de San Francisco de Priego de Córdoba? Se llaman monasterios en el siglo XVI, pero después, en el siglo XVII, cuando llega el barroco, se convierten en conventos y monasterios prácticamente lo mismo. Este tiene la ventaja de ser más antiguo que el de Priego, porque este afortunadamente conserva la bula de la fundación, que es del año 1498, y que un señor noble de esta localidad, que era el conde de Portocarrero, logró que en el Vaticano, es decir, en Roma, le dieran la bula al convento. Yo estoy buscando la mía, pero no la encuentro. Me dicen que tengo que ir allí y voy a ver si hago tiempo con mi esposa para darme un garbeo por Roma, irme al Museo Vaticano y ver en los museos si localizo la bula del de Priego. Son dos aspectos los que yo quiero relatar, pero sin profundizar muchísimo. Uno viene referido al pasado y presente de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos que represento. Y digo pasado y presente de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos porque esta asociación tiene apenas 30 años de existencia, pero tiene una gran actividad. Y esa actividad se ha visto, en cierta manera, materializada en la publicación de unos cursos y congresos, primero andaluces, después nacionales y últimamente internacionales, producto de los cuales ha sido la edición de más de 20.000 páginas hablando del franciscanismo a nivel no solamente español, sino europeo y americano. Hay que ver lo que le debe América y Estados Unidos, ahora que está tan de moda todo este movimiento de Trump, a Palma del Río, porque de aquí salió Fray Junípero Serra y fue allí a fundar una serie de misiones que todavía están vivas y además con mucha potencia religiosa y cultural. Los cursos de verano de Priego nacieron cuando ya se ponían en marcha o estaban en marcha los cursos del cardenal Portocarrero, y a mí me entraba envidia, porque decía, ¿cómo una ciudad más o menos homóloga a la de Priego tiene montado ahí unos cursos que van muchos profesores catedráticos de la universidad, el profesor Bernardo Ares, entre ellos, y están realizando estos cursos? ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo en Priego? Y me metí en esa tarea y aquí estoy después de más de 30 años realizando cursos y congresos, reuniones. Allí tiene la sede la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. Pero además tenemos un boletín y en ese boletín damos las noticias que ocurren, normalmente recepción de libros sobre la materia, estimulación para la edición de otros que son inéditos o que están, digamos, agotados. ¿Por qué no reproducir y hacer una nueva edición del famoso libro de Ambrosio de Torres, que habló
de Palma del Río, cuando Palma del Río ni siquiera soñaba ser lo que hoy es, esta maravilla de ciudad de la provincia de Córdoba. Por cierto, como Priego, poco conocida. Hace unas semanas llegó un señor a la hospedería de Priego de Córdoba y preguntó que si estaba en la hospedería de San Francisco. Entonces la chica de la recepción le preguntó: deme usted la reserva, y vio que era la de Palma del Río y dice: ¿y dónde está este barrio de Córdoba? Digo: mire usted, a 100 kilómetros está Priego y casi a otros tantos está Palma del Río. Bueno, esta confusión es la que nos legitima para poder hacer un hermanamiento que dejo aquí puesto sobre la mesa y ante los poderes públicos y los medios de comunicación que hoy nos estimulan y al mismo tiempo nos circundan. Son muchos los congresos que hemos realizado en diferentes localidades. Fuimos a Lucena, estuvimos en Montilla, estuvimos en Espartina, fuimos a La Rábida, estuvimos en Granada y después una serie de excursiones para visitar lugares franciscanos. Andalucía es franciscana y es franciscana no solamente por su historia, sino por su presente. Hace un par de años hicimos un congreso sobre la topografía franciscana. Rara es la ciudad que no tiene una plaza de San Francisco, un arrabal de San Francisco, un compás de San Francisco, un barrio de San Francisco. Bueno, pues esto es lo que hay que promocionar. Y yo reto a los poderes públicos y mediáticos para que pongan en valor esta circunstancia de la franciscanidad que tiene nuestra tierra. Y voy a hablar ahora de otra cosa importante, que es lo que significa el mundo franciscano y lo que significó en la Edad Moderna, en la cual todavía estamos. Y son dos puntos los que quiero tratar brevemente. Uno, las fuentes para el conocimiento en la Edad Moderna, y otro segundo punto que va a hacer referencia precisamente a nuestra actualidad. Ya en el año 1995, al plantearnos la conveniencia del conocimiento del ámbito y contorno del franciscanismo andaluz en ciernes entonces, la AES, la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos en sigla, próxima a la celebración del 10º aniversario de su constitución orgánica, consideró especial promover la investigación y análisis de su movimiento al amparo de lo prescrito en el artículo 2 de sus estatutos. Hay que recordar quiénes fueron los valientes de entonces. Uno, un catalán, el padre José Martí Mayor, que vivía en el convento santuario de San Antonio de Padua en el barrio de Sarriá, y otro cordobés, natural de Puente Genil, el padre Enrique Chagón, que entonces vivía en la Casa Interprovincial Cisneros de Madrid. Estos dos son los que me empujaron para que se hiciera realidad los cursos y congresos franciscanos, y así empezamos nosotros a caminar. Las órdenes mendicantes gozaron de la mayor popularidad entre las monásticas, y aunque éstas eran más acaudaladas, aquellas, sin embargo, supieron penetrar en el contexto social de los habitantes de su sede, constituyendo las mitras de Sevilla y Granada las más privilegiadas de España. Y así comenzaron a nacer conventos franciscanos en gran parte de las provincias hoy de Andalucía, en Alcalá de Guadaira, en Alcalá la Real, en Alcaudete, en Alhama, en Arjona, en Arconilla, en Benalcázar, en Cazorla, en Córdoba, en Granada, en El Carpio, en Palma del Río, en Lora, en Loreto, en Loja, en Marchena, en Marto, en Rute, en San Lucas, un sinnúmero de conventos esparcidos por todo el territorio andaluz y que han quedado plasmados en unos mapas de las órdenes franciscanas, no solamente la primera, que es la de los conventuales antiguamente y después observantes. Este convento es observante como el de Priego en tiempo de los Reyes Católicos. Después vinieron los descalzos, después vinieron los capuchinos, después vinieron los terceros o terciarios y después también las clarisas, que es la segunda orden, y las terciarias franciscanas. Además de un convento insólito que hay en Cabra y que existe todavía, de las monjas franciscanas darderas. El único que hay en el mundo precisamente está en esta localidad. ¿Qué conocimientos nos han reportado los recientes centenares de estudios franciscanos andaluces? Desde una perspectiva global, el más importante sea haber determinado a una escala menor
que el binomio orden-conventualidad tiene su correspondencia en los dos vectores en lid, franciscanidad y sociedad. Y ahí está la sociedad, y ahí está su vertiente o su reflejo de la religiosidad popular, de la que el profesor Rodríguez Becerra es un referente a nivel mundial como antropólogo. En conclusión, la perenne elección del franciscanismo andaluz estructurado en la Edad Moderna con sus respectivos órganos de gobierno y funciones forma parte de la fecunda historia de Andalucía y de la historia de la Iglesia, cuya memoria sigue viva espacial y socialmente. Y unas últimas palabras relacionadas con el autor. No son mías, son de un compañero también del profesor Cobos, que es don Francisco Luque Romero de Albornoz, y que ha dicho: esta obra, el libro que se presenta esta mañana, constituye una contribución primordial para el conocimiento de la provincia franciscana de Santa María de los Ángeles, que la convierte en una referencia indispensable no sólo para la historiografía franciscana, sino también para cualquier otro especialista interesado en la religiosidad popular de Andalucía. Ahí el futuro, ahí el reto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y saludamos ahora al autor del libro, como bien saben ustedes, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Está implicado ya ha estado al frente de la dirección del Museo de Costumbres Populares de Sevilla, de estudios e investigaciones tan diversas, de tal magnitud, que Dialnet lo tiene casi copado él. Nosotros, para suerte de los que seguimos y estudiamos la historia de Palma del Río, contamos con todos sus trabajos publicados en la revista Ariadna, que edita el Ayuntamiento de Palma del Río con la Diputación. Por cierto, ahora le voy a regalar el ejemplar 23 que acaba de salir y en el que viene su último trabajo precisamente en Palma del Río. Señoras y señores, con todos ustedes, Salvador Rodríguez Becerra. En primer lugar, debo agradecer todas las referencias que los distintos intervinientes han hecho a mi persona. He titulado este libro Convento de San Francisco de Palma del Río, para evitar que distintas personas me tachen, unas de historiador, otras de antropólogo. Yo he tratado el fenómeno, el hecho, sin pensar mucho en que si hacía historia o hacía antropología. Mi objetivo ha sido desentrañar la vida conventual en un espacio concreto como este. Pero creo que debo empezar agradeciendo a todos los presentes el que se encuentren esta mañana acompañándome en este acto que para mí es una verdadera fiesta. Los motivos ¿No se oye? Si me acerco aquí, bueno, pues yo estoy más cerca. Son tantas las personas a las que debo agradecer. Yo me encuentro satisfecho, no, más todavía, de que tantas personas, entre ellos amigos personales, amigos y compañeros de investigación, discípulos, tanto provenientes de Sevilla como de Extremadura, como de Córdoba, se han acercado para estar esta mañana aquí conmigo. Creo que esto es una muestra de que habremos sembrado algo positivo. Las autoridades, por supuesto, la presencia de la alcaldesa y la concejala de Cultura, al doctor Manuel Peláez de Rosal, catedrático de la Universidad de Córdoba y presidente de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. Por cierto, Manuel, este convento se parece mucho al de Priego, pero este era de la provincia de Los Ángeles, que da un toque de interés. Y, por supuesto, don Manuel Muñoz Rojo, organizador y mantenedor de este acto,
que es un historiador local que se ha doctorado y que dirige la Radio Palma. Por supuesto, mi agradecimiento a mi familia que se encuentra aquí y a todos ustedes, pero muy especialmente a Raquel Venegas, que corrigió y preparó el libro para la imprenta. Y desde luego a mis nietas que están aquí presentes y a las que dedico el libro. Pero muchos de ustedes se habrán preguntado, incluso cuando venían hacia Palma, los que me conocen, ¿y por qué Salvador se ha fijado en Palma? Esto tiene, como todo, dos tipos de respuesta. Una sencilla, que es porque me dieron cuartelillo, y otra más compleja, que serían dar razones acerca de por qué la importancia de este estudio. Pero tengo que remontarme un tanto atrás. Aquí se ha referido ya mi relación con los estudios de la llamada religiosidad popular andaluza. Le he dedicado miles de páginas y muchísimos días y horas de reflexión. Pues bien, mi conclusión fue y sigue siendo que lo que llamamos comúnmente como religiosidad popular es aquello que no necesita de los curas para su celebración, romerías, viacrucis, celebraciones de rosarios de la aurora. Todo esto no necesita indefectiblemente la presencia de un sacerdote. La hace desde luego el común de la gente sin necesidad de esto. Pues bien, lo que llamamos comúnmente religiosidad popular, mis conclusiones son que no es sino la influencia que las órdenes mendicantes ejercieron sobre los individuos de aquella época, y lo que hoy encontramos no son sino aquellas manifestaciones de la labor misionera de los frailes en general y de los franciscanos en particular. Como consecuencia de ello, decidí estudiar un convento para ver si descubría y encontraba un pueblo y un convento y un pueblo, para ver si encontraba esas manifestaciones mucho más en preciso. Pero afortunadamente no ha sido así. De todas formas, hemos aprovechado el tiempo para tratar de poner al descubierto toda una serie de características de las órdenes mendicantes, que, como en tantas otras cosas, hay muchísimos errores y algunos que otros bulos. Por eso empecé esta investigación y por eso he conseguido este monumental libro. Pero este convento en el que nos encontramos, como digo, fue creado en 1518 en la villa nobiliaria de Palma. Palma era una villa que pertenecía a los señores de Palma, que luego recibieron el título de condes de Palma. La nobleza, la mayor parte de las villas castellanas eran señoriales, es decir, no dependían del rey, sino dependían de un señor. O sea, para ellos el Estado era el señor que les había tocado. Pues bien, los señores de Palma, como tantos otros, se dedicaron a engrandecer las capitales de sus estados, y Palma era la cabecera de ese estado de la familia de los Portocarrero Bocanegra. Y una de las formas que tenían de engrandecerlo era propiciar la creación de conventos. Si a esto unimos a que un reformador de la orden franciscana, conde de Belalcázar, había dejado su título y se había dedicado a la vida franciscana, movido por una reforma profunda, buscando siempre los orígenes, buscando siempre esa originalidad, esa mayor pureza en la que los hombres nos envolvemos y a veces nos tiramos la vida entera buscando esas raíces. Y yo creo que no hacemos sino perder un poco el horizonte. Los reformadores, entre los que se encontraba este conde de Belalcázar,
han tenido muy buena prensa y han sido considerados siempre como grandes personas. Y todos ustedes tendrán en la mente la figura de la reformadora del Carmelo femenino. Pues bien, mi tesis es que los reformadores y reformadoras no eran sino utópicos que trataban de volver a los orígenes cuando eso ya no era posible, puesto que los tiempos cambian y no hay quien los haga volver atrás. A pesar de eso, a pesar de que los reformadores a veces conseguían que la orden cambiara en ciertas direcciones, pero pasado el tiempo nos volvemos a encontrar con las mismas situaciones que anteriormente se habían dado. Esto quiere decir que, en realidad, los que, desde mi punto de vista, tienen mérito son los que han sabido adaptarse a los tiempos y han mantenido una orden o una institución a través de los siglos sin caer en utopías. Pues este fue un poco el caso y la razón de ser de este convento. El fundador, como les digo, de una provincia rigurosa en la pobreza, en el gasto, en el estipendio, llevando el tema de las limosnas hasta un extremo inconcebible. Fíjense ustedes hasta qué punto los franciscanos reformados llevaron este tema de la pobreza, que tenían prohibido tocar el dinero. Y dicen ustedes, ¿y cómo se las arreglaron? Pues tuvieron que inventar una institución. Tuvieron que inventar la institución del síndico, para que una persona de confianza del convento fuera quien realizara las operaciones monetarias. Así que cuando invitaban a un predicador a un pueblo para una fiesta, él no podía poner la mano para cobrar el sermón. Tenía que ser alguien de confianza de la orden, pero que no fuera fraile. Fíjense ustedes hasta qué punto llegó. Naturalmente eso no es mantenible en el tiempo, de forma que vamos viendo cómo luego pues van adquiriendo ciertas propiedades dentro de la enorme pobreza en la que vivían. Pero así y todo eran propietarios, no eran ellos los propietarios, pero por lo menos administraban sus conventos, porque la propiedad era del Vaticano, era de Roma. Ellos administraban sus conventos, incluso sus pequeñas puntas de ganado, pero como les digo, no podían tocar, de forma que un administrador ajeno al convento tenía que llevar las cuentas del convento, porque ellos estaban imposibilitados de hacer cualquier tipo de negocio. Pues bien, este convento, fundado en 1518, se funda en este lugar porque previamente existía una ermita dedicada a la Virgen de Belén, a la Virgen de Belén. No es porque lo haya olvidado Eloy, sino porque, como tú sabes, el misterio de la Virgen de Belén sigue sin resolver para mí, porque cómo se dedica un convento como este a la Virgen de Belén, existiendo una imagen de la Virgen de notoria fama ya al otro lado del río en su ermita y santuario. No he conseguido encontrar la clave, porque he descubierto que los frailes son, en muchos casos, los promotores de esas devociones marianas. He encontrado que en muchos casos son ellos los que promueven esas devociones, pero la relación entre los franciscanos de Palma y la Virgen de Belén del otro lado del río, no sé qué relación tienen. Es verdad que el convento se llamaba Nuestra Señora, el nombre oficial era Nuestra Señora de Belén, y los frailes siempre en sus escritos se dirigen al guardián como guardián del convento de Nuestra Señora de Belén de Palma del Río. Lo de San Francisco vino posteriormente, quizá por distinguirse de los dominicos, y cuando ya habían un poco olvidado el nombre. Nunca se le dio culto a una imagen de la Virgen de Belén en este convento. Es verdad que en el altar mayor, en el retablo, existía un cuadro de la Virgen, pero nunca recibió culto especial la Virgen de Belén. Entonces, ¿cómo es posible que lleve el nombre de la Virgen de Belén y, sin embargo, no haya ninguna relación con la Virgen de Belén que ya previamente existía?
Pues no lo sé, eso es un misterio. Es verdad que los franciscanos se instalaban en las comunidades por varias vías, pero una de ellas era por el deseo personal de la orden de establecerse, y casi siempre escogían una ermita de una devoción que ya estaba establecida, diríamos, para no tener que empezar de cero, sino ya con algo, encontrarse con algo hecho. Pues en este caso, a pesar de llevar el nombre, pero se ve que fue una cosa oficial, pero nunca se promovió la devoción a la Virgen de Belén desde este convento. Pues bien, este convento, como digo, se crea en 1518 por iniciativa del conde de Palma, del primer conde de Palma, Luis Portocarrero Bocanegra, al parecer por la promesa que había hecho su padre cuando él era niño, que estuvo gravemente enfermo, y el conde de Belalcázar, ya entonces fraile, parece ser que o lo curó o le dio buenos consejos a su padre. El hecho es que ellos tenían el deseo de fundar un convento masculino, porque el fundar convento femenino era por otra razón. Normalmente la nobleza fundaba conventos en sus propias villas, entre otras cosas para darle alojamiento a los miembros femeninos de su propia familia. Así que las viudas de los nobles y las hijas eran las primeras que profesaban en el convento que había fundado su padre o su abuelo. El convento del que nos hablan los documentos no es el que vemos actualmente. Este edificio es una reconstrucción casi total, dicen los documentos, sacado desde sus cimientos en comienzos del siglo XVII. Un fraile natural de Palma, Fray Juan de Palma, que fue varias veces provincial, es decir, jefe de la provincia, y por tanto con capacidad económica, seguramente ayudó mucho. Y el hecho es que fue renovado y ampliado en su totalidad, lo que quizás lo único que conservemos de aquel tiempo sea la capilla cercana, que está dedicada a la Veracruz, la gran creación de los franciscanos. Todas las hermandades de la Veracruz son generalmente las más antiguas y han sido fundadas por franciscanos. De ahí que otra expresión más, la Semana Santa, que hoy consideramos como la gran manifestación de religiosidad popular andaluza, es una creación o un impulso decisivo por parte de las órdenes religiosas y principalmente la franciscana, pues porque San Francisco hacía mucho hincapié en la naturaleza humana de Jesucristo. De ahí que él recibiera como don especial las llagas de Cristo, las recibiera el propio Francisco de Asís, y que yo he querido recoger aquí a pesar del mal estado. Este escudo, los franciscanos recogen las 5 llagas de Cristo rodeadas por el cordón franciscano, ese cordón que han visto ustedes que llevan los frailes de la cintura. Pues muy bien, este convento luego vivirá situaciones muy diversas, desde la presencia de las tropas francesas a las afueras hasta la venta en pública subasta tras la desamortización. Como se ha explicado antes, este convento hubo que separar este pasillo para darle servicio a la parroquia. La parroquia pasó a depender del Obispado de Córdoba, puesto que esto era diócesis de Córdoba, y el convento fue, como digo, sometido a pública subasta, comprado por unos testaferros y mantenido en una familia que, por cierto, fíjense, había sido el síndico del convento durante varias generaciones. Se ve que estaban tan cerca que conocían las cuentas, e incluso es posible que los frailes estuvieran endeudados con ellos. El hecho es que pasó a esta familia y luego se ha mantenido los gameros cívicos, y se ha mantenido hasta hace pocos años, en que pasó a manos del actual propietario, que la ha renovado en su totalidad. Yo no sé
el fundamento de este libro son los documentos que he buscado con ahínco y que he encontrado, algunos y otros no. Por ejemplo, es el documento de la expropiación, por la cual, mediante la ley, un funcionario de Hacienda se presentaba de madrugada, acompañado de alguaciles, a la puerta del convento, le abría el portero y empezaba un estado de cuenta, una relación de todos los bienes, por pequeños que fuesen, del convento. Ese documento, desgraciadamente, no lo conservamos. Lo normal es que estuviese en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, pero las gestiones de mi amigo Paco Luque no dieron resultado. Y de esa forma sabríamos cuál era el estado del convento en 1836. Eso en cuanto a las razones, digamos, razones lógicas por las que me he acercado a Palma. La otra razón, que creo que es fundamental, es la de que un grupo de amigos, entre los que se encontraban, voy a buscar la lista para no olvidarme ninguno, Pepe Gamero, Reyes Lopera, Eloy Viro, Antonio León y Manuel Muñoz Rojo, me dieron cuartelillo. ¿Qué quiere esta expresión? Pues que me recibieron con los brazos abiertos, me ofrecieron su amistad y me ofrecieron la oportunidad de enseñar y de enseñar lo poco que yo sé en los cursos de verano que cada año organizábamos y a continuación las jornadas del cardenal Portocarrero, a las que fui generosamente invitado. Pues bien, las noches en el paseo con una jarra de cerveza y con algunos pescados fritos, las conversaciones mantenidas. Eso hizo que poco a poco me fuese inclinando hacia este pueblo, de forma que poco a poco me fui involucrando hasta el punto de dedicarle, como digo, varios años a esta investigación. Los documentos que he usado están dispersos, por muy diversos, como es habitual en estos casos. Piensen ustedes que tras la desamortización, las bibliotecas y los archivos conventuales pues fueron perdidos, quemados u olvidados. Pero curiosidades de la vida. No es lo mismo un montón de papeles que un montón de papeles cosidos. Es decir, un libro no es lo mismo que un montón de papeles. De forma que yo me he encontrado algunos montones de papeles que parecían un libro, que no lo eran, pero que sin embargo, por el hecho de estar cosidos, habían pasado a la biblioteca de la universidad y no habían sido simplemente eliminados o quemados. Así, una fuente, les voy a hacer referente, una fuente muy importante ha sido el llamado libro de difuntos que cada convento tenía. Cada convento tenía un libro de difuntos en el cual se reflejaba de forma breve o más extensa, dependiendo de la calidad del personaje, la vida del fraile que moría en el convento. El hecho de morir en el convento le obligaba al guardián a hacer una referencia. Para ello preguntaba a otros frailes sobre su naturaleza, acciones, ejercicios, lo que hubiese hecho, lugar de nacimiento, padres, etcétera. Y a veces incluso, pues, entonces no existiría el derecho al secreto, porque los padres, los superiores, podían meter la mano en el arca del fraile para ver si tenía algún papel donde indicara de qué lugar dónde había nacido y quiénes eran sus padres. El hecho es que cada fraile que moría en un convento estaba registrado. Y dice usted, ¿y por qué? Aparte de por llevar la cuenta, es porque los frailes sabían que, caso de que un fraile fuese promovido para la santidad, necesitaban documentos y papeles, porque sin eso no se iba a ningún sitio. Así es que procuraban recoger los datos personales para que luego en los procesos de canonización se contara con esa documentación. Bien, pues ya voy a terminar, porque se hace tarde.
Sí, decirles que es verdad que la palabra monasterio y convento, aunque legítimamente era convento, sin embargo, por afinidades, con otras fórmulas, se utilizaba la palabra monasterio. Monasterio, sin embargo, la diferencia es que los frailes que vivían en conventos eran sobre todo urbanos. No había frailes, salvo algunos reformados y durante algún tiempo que se iban a vivir al campo o a las afueras de las ciudades. Lo normal es que los frailes vivieran en las ciudades, donde practicaban la oratoria a través de sus sermones y donde precisamente recibían formación en oratoria para poder mejor calar en el sentido y en el sentimiento de las gentes. Es curioso que casi todos los libros de frailes que ustedes pueden encontrarse en las bibliotecas, debajo del nombre pone jubilado, lector jubilado. Estaba tan establecida, tan regulada la vida de los frailes, que al cabo de ejercer durante ciertos años, 3, 6 o 9 años, el oficio de profesor, se le daba el título de lector jubilado. Antiguamente leer una cátedra era explicar una cátedra. Hoy es que si decimos leer, se nos echan los alumnos encima, porque nadie debe leer a los alumnos lo que ya está escrito, sino explicar. Pues entonces era leer. Y leer teología significaba que después de 3 años de enseñanza de teología, 3, 6 o 9 años, te daban el título de lector jubilado. Eso era el título máximo que podían aspirar un fraile. Menos predicamento tenían los predicadores dentro del esquema y del ranking de cada convento. Yo también he esbozado finalmente en el libro una teoría por la cual se produce esta crisis en el 18 y sobre todo en el 19 de las órdenes religiosas. Los conventos en general y las órdenes en sus provincias llegaron a crear una gerontocracia que se hizo que se anquilosó y no evolucionó, de forma que ya en el siglo XVIII los frailes empezaban a no ser bien vistos por la sociedad, porque eran muy conservadores. Y esto, como digo, es porque se fue creando una especie de cursus honorum por el cual, para llegar a cierta responsabilidad, habían de pasar muchos años, y estos muchos años hacía que la gente fuera envejeciendo y fuera adaptándose o simplemente haciéndose más conservadores. En el 18 la situación estaba ya bastante crítica, hasta tal punto que dice un superior en el libro de difuntos, refiriéndose a un fraile. Dice: aparecieron por primera vez en el claustro las ideas de libertad y de igualdad que tantos desórdenes habían causado y continuaban causando en la nación. Acababa de suceder la invasión francesa, Fernando VII huye, pero sin embargo se le reclama, y algunos frailes llegan a hablar de Fernando VII como un gran rey, un rey virtuoso, un rey con todos los adjetivos posibles. Bien. Puede decirse, continúa, que realmente no había provincia de Los Ángeles, pues cada comunidad, dice, se gobernaba a su arbitrio, sin consideración alguna a las leyes, o porque muchas eran en verdad leyes eran impracticables, o porque se suscitaban dificultades que las hacían del todo nulas. Quiere decir que ya este fraile es consciente de la crisis por la que atraviesa la orden, que naturalmente la presencia de las tropas francesas aquí a las puertas de Palma, hecho que describe un documento con todo realismo, el miedo, el pavor que sentía la gente ante el rumor de la llegada de los soldados franceses. Los soldados franceses que, como ustedes saben, era el ejército más poderoso de aquel tiempo. Pues bien, ya en ese momento la crisis está clara. Pero es más, estaba totalmente prohibida por las leyes de las órdenes religiosas y incluso por las leyes del rey, de que los frailes vivieran fuera de los conventos. Y sin embargo, la realidad es que muchos vivían ya habitualmente fuera de los conventos, por 2 razones fundamentales. Porque el convento ya no tenía medios para
darles de comer a todos los frailes, y segundo, porque estando fuera, estos frailes podían ganarse un poco la vida y ayudar a su familia, que normalmente estaba formada por padres ancianos que carecían de todos los medios. Pues bien, esto hace que la vida conventual poco a poco entre en crisis, y será en el 19 cuando los gobiernos liberales, amparándose en esta situación, decretarán su extinción. Y de hecho, las órdenes religiosas, durante unos años que tanto habían significado en la cultura y en la vida de los españoles, desaparecieron durante unos años. Y los edificios, las tradiciones, los rituales que habían enseñado, o bien quedaron en el aire o bien fueron mantenidos por el clero secular, que tomó algunas de estas prácticas y que se han mantenido hasta la actualidad. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión. Llegamos al final, que no es el final, es la continuación, porque como buen profesor nos ha puesto deberes. Tendremos que averiguar por qué se fundó el convento con el nombre de Belén aquí. Tendremos que averiguar qué pillaban los síndicos, porque se ve que eran los mismos gameros cívicos y después los propietarios. Tendremos que averiguar qué relación ha habido posterior a la desamortización. Y seguro que el padre Fernando nos va a ayudar mucho, porque tenemos que reconstruir la historia de la parroquia de San Francisco desde 1954. Así que gracias por todos esos deberes, que los vamos a cumplir. No tengo usted la menor duda, si Dios nos da salud. A tus nietas, qué gran abuelo tenéis. Quererlo y respetarlo y amarlo. Y a todos ustedes decirles que mi querida Eva de Papelería Goya está a su disposición vendiendo todos los libros que ustedes quieran. Y que don Alonso Moreno de la Cova nos invita ahora con un refrigerio, un amigo, como se decía antiguamente, una pequeña podcast pequeñita. Y que sean ustedes muy felices y que sigan profundizando, amando y queriendo la historia de Palma. Muchísimas gracias.